Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Martín García, asesor de metabolismo y nutrición, y te doy la más cordial bienvenida a este nuevo video de entrenamiento. En el video anterior hablamos de los 9 factores que afectan tu metabolismo y que no te permiten subir de peso. El factor número 1, que es el más común, son los carbohidratos refinados. Así es que vamos a desglosar un poquito esta parte de los carbohidratos. Aquí es donde se presenta la mayor confusión a la hora de querer subir de peso, porque las personas lo único que hacen es aumentar la cantidad de comida pensando que de esa manera van a lograr subir de peso. Pero lo que hacemos, desafortunadamente, es aumentar la cantidad de carbohidratos pensando que con eso vamos a tener resultados. Los carbohidratos son alimentos esenciales que necesita el cuerpo, así como existen otros alimentos básicos. Los alimentos esenciales que necesita el cuerpo son vitaminas, proteínas, grasas, carbohidratos y minerales. O sea, todos los alimentos son necesarios para que el cuerpo funcione de manera adecuada. Específicamente en el tema de los carbohidratos, es donde se comete el mayor error, porque los empezamos a comer de manera exagerada pensando que con eso podemos subir de peso. Por lo siguiente, una persona que tiene sobrepeso, tiene ese sobrepeso a razón de que está comiendo demasiados carbohidratos. Pero vamos a desglosar qué alimentos son los carbohidratos. Los carbohidratos son necesarios porque te aportan energía. Pero hay dos tipos de carbohidratos. Lo que son los carbohidratos naturales y los carbohidratos refinados. Dentro de los carbohidratos, en los carbohidratos naturales, identificamos lo que son las verduras y también las frutas. Verduras y vegetales y las frutas. Dentro del ámbito de las frutas también hay varias características. Están lo que son las frutas demasiado dulces y las frutas que no son tan dulces. Aquí vamos a poner las frutas dulces y las frutas no dulces. ¿Por qué hago esta distinción? Porque las frutas que son demasiado dulces son las que no te van a ayudar a ti en el proceso de subir de peso. Y en este rango, en esta área, encontramos lo que son, por ejemplo, el mango, el plátano y en algunas ocasiones, por ejemplo, los arándanos, que son alimentos sumamente dulces y los cuales no te ayudan mucho en el proceso de subir de peso, no te aportan demasiada azúcar. Vamos. Ahora, el problema no está aquí realmente. Si tú quieres subir de peso y estás comiendo bastantes carbohidratos naturales, no pasa absolutamente nada. El problema se presenta cuando aumentas la cantidad de carbohidratos refinados, ¿sí? Aquí encontramos alimentos que aparentemente no son tan dañinos. ¿Y qué es lo que comemos regularmente? Como el arroz, el trigo y el maíz. Tú podrás pensar y decir con justa razón, es que estos alimentos
el trigo y el maíz son alimentos naturales, y realmente tiene razón. Vamos a poner aquí el arroz, el trigo, el maíz como carbohidratos naturales. El problema se presenta cuando estos carbohidratos naturales son sometidos a procesos de refinación. La industria alimentaria de hoy en día toma estos carbohidratos, estos alimentos, el arroz, el trigo y el maíz, y los transforma principalmente en harinas. Pero antes de transformarlos, quita de estos alimentos la parte nutritiva de ellos. Por ejemplo, en el caso del trigo, quita lo que es la cascarita del trigo, de ahí sacan lo que es el germen, saca la cascarita del trigo, que es donde obtenemos nosotros mucha fibra, y únicamente lo dejan como harina. Pero es una harina que está bastante refinada, que es una harina pulverizada totalmente. Entonces, cuando nosotros la comemos, la harina, pues al cuerpo no le cuesta ningún trabajo digerirla, porque ya está bastante pulverizada, y la convierte automáticamente en azúcar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando el trigo ya ha sido procesado? Pierde sus propiedades, y lo único que comemos nosotros es harina, que al final de cuentas se va a convertir en azúcar, sin ningún otro aporte nutricional. Lo mismo pasa con el arroz. El arroz entra a un proceso de pulido y blanqueado, donde también esto es extraído la mayor cantidad de nutrientes que pudiera tener el trigo, el arroz, y nosotros lo comemos en abundancia, pero ya no tiene ningún aporte nutricional que como lo era antes. Y en el caso del maíz sucede todavía más, es más latente este problema. Del maíz obtienen muchas sustancias, principalmente en el caso de México y Centroamérica. La alimentación está basada en el maíz, en lo que son las tortillas. Pero el maíz ha sido también ya pulverizado y convertido en varios productos diferentes. En harina, del maíz obtienen un líquido que se llama sirope de maíz, que es el endulzante principal que está utilizando la industria alimentaria para darle sabor a muchos de los alimentos que venden hoy en día. Antes lo endulzaban con azúcar extraída de la caña, pero ahora están endulzando los alimentos a través de sirope de maíz, que es un extracto del maíz. También, principalmente, los refrescos están endulzados con esta sustancia, sirope de maíz, porque es muy dulce y además muy fácil de extraer, muy económica. También están obteniendo del maíz, obtenemos productos diversos, y las harinas también son harinas ya sumamente pulverizadas, sumamente elaboradas, que ya no te aportan ningún nutrimiento. Pero aquí es donde entra la confusión. La mayoría de las personas comemos estos alimentos a diario, no solamente una vez, lo comemos 2 o 3 veces al día, y todos estos alimentos lo que hacen es convertirse en, vamos a borrar esta opción, convertirse en glucosa, en azúcar. Pero el problema no es que se conviertan en azúcar. El problema es que el cuerpo, a través del metabolismo, no necesita tanta azúcar.
Y si toda nuestra alimentación está basada en carbohidratos refinados, pues eso es lo que nos afecta directamente el metabolismo. ¿Qué otros alimentos refinados encontramos nosotros aparte de estos? Encontramos lo que es el refresco, el pan, todos los jugos que venden en las tiendas, ¿sí? Todos los alimentos elaborados o los alimentos procesados son considerados carbohidratos refinados. Aquí entra incluso la leche, que aparentemente es un alimento natural. Sin embargo, la leche se ha convertido ya en un alimento industrializado que ya no tiene ningún aporte nutricional. Entonces, a la hora de que tú desees subir de peso, lo que vas a hacer es eliminar totalmente el renglón de carbohidratos refinados, ¿sí? Si vas a comer arroz, sí lo vas a comer, pero en una proporción mucho más pequeña a la que estás comiendo. Vas a comer trigo, sí lo vas a comer, pero en proporciones sumamente elaboradas y que no esté convertido principalmente en otros alimentos como el pan, que es las tortillas de trigo. Y en el caso del maíz, sí lo vas a comer, pero en una proporción mucho más pequeña a lo que estás haciendo, para que eso te ayude a absorber otros nutrientes y no únicamente llenes tu cuerpo de azúcar. Ahora, ¿cómo se forma la grasa en el cuerpo y por qué a las personas delgadas no nos funciona lo que le funciona a la gente con sobrepeso? Esto es lo que hace la gente. Cuando una persona sube de peso, lo que come es todo esto, ¿sí? La mayoría de las personas con sobrepeso comen demasiados carbohidratos refinados, porque la función del cuerpo es la siguiente. Una persona cuando come este tipo de alimentos, entran al cuerpo y se convierten en glucosa, o sea, en azúcar. Todos estos alimentos, cuando entran al cuerpo, se van a transformar en azúcar. Nosotros aquí tenemos la glándula tiroides, que es la que controla el metabolismo, pero aquí tenemos también otra glándula, que es el páncreas. El páncreas tiene la función de producir una hormona que se llama insulina. ¿Qué es lo que hace la insulina? Cuando tú comes carbohidratos que se van a convertir en azúcar, entra en función el páncreas para producir la insulina y es la que se va a encargar de llevar toda esta azúcar a todas las partes del cuerpo, a todas las células, a través de la insulina. La insulina es como si fuera un trabajador que llega el azúcar, entonces el trabajador empieza a recopilar toda el azúcar y le empieza a transportar a través de la sangre a todas y cada una de las células del cuerpo. Esa es la función que hace la insulina, captar la azúcar, la glucosa, y llevarla a cada una de las células del cuerpo, ¿sí? Por eso las personas que tienen sobrepeso suben por lo siguiente: mucha glucosa, o sea, mucha azúcar, más mucha insulina. Esto da como resultado mucha grasa. Igual a grasa. Entonces, las personas con sobrepeso comen muchos carbohidratos
que se van a convertir en glucosa, entra en funcionamiento la producción de insulina y toda esa glucosa e insulina que no se alcanza a absorber por el cuerpo se convierte en grasa. Y esto da como resultado que una persona suba de peso. Pero ¿qué pasa con las personas delgadas? Comemos muchos carbohidratos refinados que se convierten en glucosa, pero el páncreas de las personas delgadas tiene una deficiencia natural. No produce la suficiente insulina. Entonces, mucha glucosa, poca insulina, da como resultado poca grasa. Entonces, una persona delgada difícilmente va a formar grasa en el cuerpo porque el metabolismo es diferente a las personas con sobrepeso. Entonces, si tú estás comiendo muchos carbohidratos refinados pensando que con eso vas a subir de peso, no va a ser así. Lo que queda en este caso es reducir los carbohidratos refinados, basarte en carbohidratos naturales y aumentar la proporción de proteína, los alimentos con proteínas, que es lo que vamos a ver en los siguientes videos tutoriales. Así es que este es el primer paso que tú debes dar para comenzar a subir de peso, y es donde la mayoría de la gente se equivoca en aumentar mucho el consumo de carbohidratos refinados. Así es que esto es todo por este video. Soy Martín García, asesor de metabolismo y nutrición, y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta la próxima.